Vamos a comenzar ahora con ejemplos sobre el capítulo de magnetostática. Comencemos con el primer ejemplo. Dice así: tenemos un conductor lineal, o sea, muy delgado, de longitud L mayúscula, por el cual circula una corriente I. Entonces, nos viene a hallar el campo magnético en el punto P, a una distancia perpendicular a la varilla, a una distancia ρ. El ángulo formado entre esta recta que llega al punto P al extremo izquierdo de la varilla con la dirección de la varilla o del conductor es alfa 1, y el ángulo formado alfa 2 entre esta recta que parte del punto P y llega al extremo derecho de la varilla con respecto al eje horizontal es alfa 2. Tenemos entonces tres datos: ρ, la distancia perpendicular al conductor, alfa 1 y alfa 2. Claro está, y la longitud L. Claro que después de la longitud L vamos a ver que lo podemos llevar en términos de alfa 1 y alfa 2. Bueno, los datos son alfa 1, alfa 2 y ρ. Nos viene ya el campo magnético en el punto P. Entonces, ese es un típico ejemplo de aplicación de la ley de Biot-Savart. Entonces, decimos que aplicando la ley de Biot-Savart, dice que diferencial de campo magnético es igual a μ sub 0 por I sobre 4pi dL cruz R sobre R al cubo. Esa es la ley de Biot-Savart. Bien, entonces coloquémonos como siempre. Al aplicar la ley de Biot-Savart hay que colocar los vectores involucrados acá. dL, el dL es un diferencial de longitud del conductor. Por tanto, cogemos un diferencial de longitud del conductor en cualquier parte con respecto a un origen. Supongamos que nuestro origen sea este de acá. Entonces, a una instancia, supongamos una instancia X, supongamos a una instancia X, cogemos un diferencial de longitud del conductor y este pues, lo expresamos por medio de este vector, un dL. Entonces, dL, el vector R es el vector que va desde el punto donde estamos tomando el diferencial de longitud hasta el punto P donde queremos hallar el campo magnético. Entonces, sería este vector. Ese sería el vector R. El vector R. Bueno, ya una vez tenido esto, entonces efectuemos el producto cruz. Entonces, diferencial de campo magnético será igual a μ sub 0 por I sobre 4pi dL cruz R, o sea, por R, por el seno del ángulo θ, que es el ángulo formado entre el vector dL y el vector R. Vamos a llamar ese ángulo θ, sobre R al cubo. La magnitud de R, con esa magnitud de R se cancela y nos quedaría que el diferencial de campo magnético es igual a μ sub 0 y 4pi dL seno de θ sobre R al cuadrado. Listo. Integremos. Bueno, ¿en qué dirección va el campo magnético ahí? Podemos utilizar las dos formas: regla de la mano derecha o aplicando el producto cruz. Si aplicamos el producto cruz, vemos el vector dL va acá, mire, dL cruz R, dL va hacia la derecha, y el campo magnético, y el vector R va así. Por lo tanto, el pulgar nos apunta saliendo del tablero. O si
utilizamos la regla de la mano derecha. Con la mano derecha cogemos el conductor, observen, supongamos que este sea el conductor, la corriente va de izquierda a derecha, o sea, hacia allá, con el pulgar apuntando en el sentido en que va la corriente, y la curvatura de los dedos nos dice que el campo magnético, acá en este punto, miren bien, miren los dedos, está saliendo del tablero, Por lo tanto, cualquiera de las dos maneras se puede hallar la dirección del campo magnético y el sentido. Bien, por lo tanto, en cualquier punto de pedacitos de conductor va a producir acá un pedacito de campo magnético siempre saliendo del tablero. Por lo tanto, no hay que descomponer el campo magnético, ya que todo el campo magnético sale del tablero. Entonces podemos de una vez decir que el campo magnético es igual a la integral U sub 0 por I 4pi de L seno de teta sobre R al cuadrado. Bien, vamos sacando constantes. B será igual a mu sub 0 por I 4pi, la integral del dl seno de teta sobre R al cuadrado. Tenemos tres variables: diferencial de longitud del conductor, el ángulo teta y R. Tratemos de relacionar todo eso a una sola variable. Veamos a ver. Como dl apunta hacia la derecha y dije que de acá hasta acá hay una distancia x, entonces llevemos dl en términos de x. Por lo tanto, de acá hasta acá hay un dx. Por lo tanto, decimos que dl es igual a dx. Seno de teta. ¿A qué es igual seno de teta? Observen este triángulo rectángulo. Seno de teta sería igual cateto opuesto, que es ρ, sobre la hipotenusa, que es R. Entonces nos quedaría que B es igual a mu sub 0 por I 4pi, la integral de dl, que es de x, seno de teta, que es ρ, sobre ρ, con este nos quedaría ρ al cubo. Vamos sacando constantes. Ρ es una constante, miren, que es la distancia entre el punto P a la distancia perpendicular a la varilla. Nos quedaría que B sería igual mu sub 0 por I ρ sobre 4pi, la integral de dx sobre R al cubo. ¿Cómo relacionamos R con X? Pues observemos. R es la raíz cuadrada de, vamos a ver qué es R. Será igual a esta distancia, que es este cateto al cuadrado, más este cateto al cuadrado. Este cateto al cuadrado, R, será igual, este cateto será igual a L, todo esto es L, más L2, y le quitamos esta X, nos quedaría este cateto. Por lo tanto sería L más L1, perdón, llamemos esta distancia L1 mejor, L1. O sea, desde acá hasta acá llamémosla L1. L más L1 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y esto es raíz cuadrada. Colocándolo acá nos quedaría mu sub 0 por I sobre 4pi, la integral de dx sobre L más L1, no, aquí me faltó algo. Este cateto es igual, toda distancia L más L1 y le quito esta distancia X. Así me queda esta expresión. Sería L más L1 menos X, repito, L más L1, tengo todo esto, y le quito esta distancia que es X, tengo este cateto que es el que me interesa, al cuadrado, más ρ al cuadrado, y esto a la
3 medios. O sea que acá sería L más L1 menos X al cuadrado más ρ al cuadrado raíz cuadrada. L más L1, L más L1 y le quito esta X, me queda este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado me da R al cuadrado. Bien, ¿entre qué límites? Cuando X vale 0 hasta cuando X vale L, porque estamos recorriendo toda esta varilla, todo este conductor, hasta L. Entonces, saquemos esto aparte, haciendo para resolver esta integral, haciendo I sub n igual a integral de dx sobre L más L1 menos X al cuadrado más ρ al cuadrado, y esto a la 3 medios. Desde 0 hasta L. Saquemos aparte esta integral. Y utilicemos una sustitución trigonométrica. Tomando que L más L1 menos X es igual a ρ tangente de phi. Derivando esto nos quedaría menos dx igual a ρ secante al cuadrado de phi. Por lo tanto, dx será igual a menos ρ secante al cuadrado de phi. Ahora sí, con el cambio de variable nos quedaría que la integral quedaría dx menos ρ secante al cuadrado de phi sobre L más L1 menos X. L más L1 menos X es ρ tangente de phi al cuadrado más ρ al cuadrado. Todo eso a la 3 medios. Vamos sacando constantes. Menos ρ, la integral secante al cuadrado de phi sobre, aquí decimos ρ al cuadrado tangente al cuadrado de phi más ρ al cuadrado a la 3 medios. La integral nos quedaría menos ρ, la integral secante al cuadrado de phi sobre, aquí podemos factorizar ρ al cuadrado, 1 más tangente al cuadrado de phi, todo eso a la 3 medios. Aquí tenemos ρ, que es constante, al cuadrado elevado a la 3 medios nos quedaría R al cubo. Como es constante, sale la integral. Entonces la integral nos quedaría menos ρ sobre ρ al cubo, la integral secante al cuadrado de phi sobre 1 más tangente al cuadrado de phi a la 3 medios. Y esto nos quedaría menos 1 sobre ρ al cuadrado, la integral de secante al cuadrado de phi, 1 más tangente al cuadrado de phi y secante al cuadrado. A la 3 medios nos quedaría secante al cubo. La integral nos quedaría menos 1 sobre ρ al cuadrado, la integral de 1 sobre secante de phi. Eso nos quedaría menos 1 sobre ρ al cuadrado. 1 sobre secante de phi es coseno de phi. Ya nos queda esa integral. Resolviendo esa integral con la variable phi, vemos que I sub n será igual a menos 1 sobre ρ al cuadrado. La integral del coseno es seno de phi. Antes de colocar en los límites, vamos a llevar seno de phi a la variable original, que es x. Y ahí sí ya le colocamos los límites en términos de x. Entonces sabemos que seno de phi, vamos a ver qué es seno de phi. Dijimos que tangente de phi, según el cambio de variable, es igual L
más L1 menos X sobre rho. Y eso significa que si tenemos aquí ese triangulito de la tangente de phi, ¿qué haría? Cateto opuesto, que sería entonces este, L más L1 menos X, sobre cateto adyacente sería rho. Por lo tanto, la hipotenusa sería rho al cuadrado más L1 menos X al cuadrado raíz cuadrada. Por lo tanto, seno de phi para este triángulo, seno de phi sería igual entonces cateto opuesto L más L1 menos X sobre la raíz cuadrada. L más L1 menos X al cuadrado más rho al cuadrado. Ese sería seno de phi, volviendo a la variable original X. Por lo tanto, la integral nos quedaría ya en la variable original X menos 1 sobre el rho al cuadrado por seno de phi, que es L más L1 menos X sobre L más L1 menos X al cuadrado más rho al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Desde dónde? ¿Entre qué límites? Desde 0 hasta L. Desde 0 hasta L. Coloquemos ya los límites. Y su n será igual menos 1 sobre el rho al cuadrado, que multiplica cuando x vale L, sería L más L1 menos L, nos quedaría L1 acá, sobre, cuando x vale L, se haría L menos L, 0, L1 al cuadrado, más rho al cuadrado, raíz cuadrada. Menos, cuando x vale 0, que habría L más L1 sobre x vale 0, L más L1 al cuadrado, más rho al cuadrado, raíz cuadrada. Así nos queda la integral. Bien, pero veamos qué es ese cociente. Miremos en la gráfica, que es, primero que todo, L1 al cuadrado más rho al cuadrado, ¿qué es? L1 al cuadrado más rho al cuadrado sería este de acá. Entonces sería L1 al cuadrado más rho al cuadrado sería esta hipotenusa. Y tenemos L1 sobre la hipotenusa. L1 es este, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, sería el coseno de alfa 2. Entonces tenemos que I sub n es igual a 1 sobre r al cuadrado, que multiplica a coseno de alfa 2. Recuerden, esto es cateto adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa es L1 al cuadrado más rho al cuadrado. Mírenlo acá. Por lo tanto, este es alfa 2. Ahora veamos este. L más L1 sobre L más L1 sería todo este cateto. Todo este cateto. Y esta hipotenusa sería igual L más L1 al cuadrado más rho al cuadrado, tenemos esta hipotenusa, este de acá. Por lo tanto, ese cateto adyacente que es L más L1, ese cateto adyacente, dividido por la hipotenusa, pues nos da este ángulo, alfa 1. Por lo tanto, sería menos coseno de alfa 1. Integral, ¿qué haría? Con menos, que haría 1 sobre rho al cuadrado, que multiplica a coseno de alfa 2, menos con menos da coseno de alfa 1, menos con este sería menos coseno de alfa 2. Ese sería el valor de la integral. Por lo tanto, ese es el valor de esa integral, o sea, de esta integral. Lo multiplicamos por eso. Por lo tanto, B sería igual a mu sub 0 corriente sobre 4pi por aquí me faltó algo. Rho, mírenlo acá. Rho, mu sub 0. Rho, mírenlo acá, me había faltado acá. Es rho, correcto. Rho sobre rho al cuadrado, que multiplica a coseno de alfa 1 menos coseno de alfa 2.
Recuerden acá, al seguir acá este paso, obvié colocar Rho. Ya lo estoy colocando. Cancelamos acá y nos quedaría que el campo magnético sería igual mu sub 0 por I sobre 4pi Rho, porque Rho y una Rho de acá se cancela. Esto aquí quedaría coseno alfa 1 coseno de alfa 1 menos coseno de alfa 2. Esa es la magnitud. Para colocarle ya en forma vectorial, campo magnético quedaría igual a mu sub 0 por I 4pi Rho, 4pi Rho, que multiplica a coseno de alfa 1 menos coseno de alfa 2. ¿En qué dirección? Como nos dio una dirección saliendo del tablero, podemos decir que si este es X, arriba es Y, por lo tanto saliendo del tablero sería en dirección K. Ten en cuenta pues el sistema cartesiano que sería X, Y y Z saliendo. Este sería entonces el campo magnético en este punto P debido a este conductor. Noten ustedes que esa es una expresión muy general. Esa expresión es muy general para hallar el campo magnético en puntos cercanos, cualquier longitud que tenga el conductor. Supongamos que el conductor sea infinito. Recuerden que nosotros ya habíamos hallado el campo magnético en un punto cercano a un conductor infinito. Pero entonces vamos a pensar esa expresión que es general y vamos a acomodarlo a esa situación de que el conductor sea infinito, de que ese conductor sea muy grande. Si ese conductor es muy grande con respecto a Rho, como ustedes ya saben, cuando un conductor es infinito es porque la distancia donde quiero hallar el campo magnético al conductor es muy cercano con respecto a la longitud. Entonces voy a exagerar acá. Supongamos que ese sea el conductor infinito. Y como es infinito, entonces Rho sería este de acá. Rho sería esta distancia, donde Rho es muy pequeño con respecto a la longitud, entonces puedo considerar que la longitud del conductor es infinito. Veamos, hallemos alfa 1. Observen, alfa 1 sería la distancia de acá es este ángulo. Ese sería alfa 1. Llegando pues a la forma como están aquí formados los ángulos alfa 1 y alfa 2. ¿Y qué es alfa 2? Miren que alfa 2 es el ángulo formado entre la prolongación del conductor hasta el punto P. Desde el extremo derecho, miren que ese es el extremo derecho, hasta el punto P, o sea, sería esto. Ese sería alfa 2. Noten ustedes que si el conductor es muy largo, alfa 1 tiende a ser igual a ¿cuánto? A 0. Miren que cada vez el ángulo es más pequeñito, tiende a 0. Si esto es cada vez más largo, este ángulo cada vez va a ser más pequeño. Y, perdón, este no es alfa 2. Este no es alfa 2. Porque alfa 2 es medio desde acá hasta esta distancia. O sea, desde la proyección, miren bien, desde acá. Desde acá, la proyección de acá, del conductor, hasta acá. Ese sería alfa 2. Observen. Desde el eje que coincide con el conductor, míralo acá, con esta distancia, o sea, con la distancia que va desde el extremo hasta el punto P. Desde el extremo hasta este punto P. Entonces sería todo este ángulo. Por lo tanto, ese sería alfa 2. ¿Y cuánto tiende alfa 2? Si esta distancia es muy grande. Pues alfa 2 tiende casi a pi, 180 grados. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría acá? B sería igual
mu sub 0 por i sobre 4pi rho. Coseno de alfa 1, o sea, coseno de 0 grados, menos coseno de alfa 2, que es pi. Por lo tanto, en dirección K. Por lo tanto, campo magnético nos quedaría mu sub 0 por i. Coseno de 0 nos da 1. Menos coseno de pi, menos con menos nos da más. 1 más 1, 2. Con este 4 nos quedaría 2 pi rho en dirección K. Como pueden ver, es la expresión que llegamos cuando hicimos el cálculo del campo magnético en un punto cercano a un conductor infinito, nuevamente aplicando la ley de Biot-Savart, ¿recuerdan? Llegamos a la misma expresión, por lo tanto, esta expresión que ustedes ven acá es una expresión muy general. Por ejemplo, supongamos que tenemos este conductor ρ y queremos hallar el campo magnético en este punto P y conocemos los ángulos. Este ángulo sería 90 grados y este ángulo sería pues 180 menos, bueno, aquí algo, menos alfa 2. Entonces, para este caso, alfa 1 sería 90 grados. Y alfa 2 sería, ¿cuánto sería alfa 2? Pues alfa 2 sería igual al, digamos que esto es, si conocemos esta distancia L, si conocemos esta distancia alfa 2 sería igual al cotangente de ρ sobre L, y así hallamos alfa 2. Entonces hallamos alfa 2, lo colocamos acá y hallamos el coseno de alfa 2. Espera a ver, 180 menos alfa 2, a ver, 180 es todo esto. Y le quito, no, perdón, alfa 2 no es este, alfa 2 es este acá. Alfa 2 es este, el que se mide desde la prolongación del conductor con esta distancia. Sería este ángulo alfa 2. Entonces, ¿cuánto valdría este ángulo? No, alfa 2. Pero, ¿cómo se calcularía ese ángulo? Pues decimos que si llamamos este ángulo, llamémoslo teta 1, teta 1 es igual tangente a la menos 1, bueno, aquí, teta 1 es igual tangente al cotangente de ρ sobre L, así hallamos teta 1, y como necesitamos hallar alfa 2, entonces alfa 2 sería igual a ¿qué? Alfa 2 sería igual a 180, le quito teta 1, 180 menos teta 1. Teta 1 yo lo hallé acá porque conozco ρ y conozco la longitud. Y resto 180 menos teta 1, hallo alfa 2. Y ese ángulo lo reemplazo acá. Y alfa 1 es 90 grados. Hago esta operación y así hallo el campo magnético en un punto perpendicular al conductor, pero ese punto coincide con el extremo izquierdo del conductor, o puede ser acá si se quiere. Lo que quiero decir con esto es que esta expresión es una expresión muy general que nos permite hallar el campo magnético en un punto cercano a un conductor, cualquiera que sea la longitud de ese conductor y la posición en que se encuentra. Lo único que necesitamos es la distancia del punto P a la perpendicularidad del conductor y conocer alfa 1 y alfa 2, con eso nos basta. Claro, se supone que también debemos conocer la corriente. Bien, ese es el ejemplo número 1 de cómo hallar el campo magnético en cualquier punto cercano a un conductor de longitud L recto. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza.